Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. 10 de septiembre del año 2003. A la 1:30 de la tarde, cuando los habitantes de este poblado del norte de Boyacá se disponían a retomar sus labores luego del almuerzo, fue sacudido por la explosión de un caballo bomba en el sitio conocido como La Cadena. Chita no tenía policía y el alcalde Rodolfo de Jesús Gómez Cetina no despachaba en el municipio desde hacía 6 meses. Miembros del Frente 45 de las FARC eran amos y señores allí. Según narraron los pobladores, un grupo de subversivos obligó a un campesino a llevar el caballo cargado con explosivos al parque principal, pero nadie imaginó que el caballo que estaba dando vuelta por las calles del municipio llevara la peligrosa carga camuflada en su enjalma. A la 1:30, el caballo explotó a una cuadra del parque en el sitio conocido como La Cadena. Ramón Mora, actual asesor jurídico del municipio, era un jovencito de escasos 15 años en el 2003 y así narró lo ocurrido. Claro, con mucho gusto. Primero que todo, un placer saludar a todos los oyentes y pues en realidad que ese día fue un día muy oscuro para la historia de Chita. En ese entonces nos encontrábamos a punto de ingresar a nuestras labores diarias como estudiantes del colegio, pasando por la calle La Central, donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de mirar, incluso de saludar a nuestros amigos, a nuestros paisanos. Minutos después nos perdimos para siempre por ese atentado. Fue un momento de mucho pánico, de mucha tensión y sobre todo de mucho dolor que embargó al municipio, embargó a los familiares de las víctimas y que de una u otra forma marcó la infancia y la adolescencia de nosotros quienes vivíamos o quienes hemos habitado en este hermoso municipio, que por este hecho infortunado pues nos cambió la vida de muchas formas, porque en la época en la que uno tiene que vivir una niñez, una de paz, de alegría, sobre todo de compartir con muchos de sus amigos, uno darse cuenta que en un segundo uno mirar a sus compañeros de estudio, como me pasó a mí, algunas de mis compañeras con las que compartíamos nuestro salón de clases, no saber si estaban vivos, si estaban muertos, qué había pasado, qué sería el estado de salud de ellos, como de nuestros profesores y algunos amigos que en realidad quedaron destrozados por este caballo bomba. Un momento muy triste de dolor y no solamente ese día, sino yo considero que en el municipio de Chita, la historia de Chita cambió en dos después de ese día, porque el municipio y su gente no volvió a ser la gente alegre, la gente extrovertida de siempre, sino con el tiempo se han ido tratando de sanar esas heridas, de olvidar esos momentos difíciles, aunque es algo casi imposible, pero la verdad el municipio después de eso se sentía en el ambiente la tristeza, el dolor, pero también a veces como el abandono de las personas que perdieron sus familiares ahí. Más o menos eso es lo que uno recuerda. Fue un momento de dolor, fue una explosión terrible, es algo difícil de explicar, pero bueno, gracias a Dios, como gente emprendedora, gente que lucha constantemente, hemos tratado y los familiares de las víctimas han tratado de ir saliendo poco a poco adelante. En segundos, todo fue muerte, zozobra y confusión. En el lugar quedaron los cuerpos de 8 personas. La mayoría de las víctimas quedaron bajo los escombros de 3 casas que se derrumbaron por la onda explosiva. Nubia Celi era profesora del colegio de Chita. Es una de las sobrevivientes de este ataque demencial y narra cómo ocurrieron los hechos. Íbamos a entrar al colegio y en el desplazamiento de mi casa al colegio, yo vi en la casa siguiente a la nuestra, vi un caballo con una carga supuestamente de papa. Habían 2 jóvenes arreglándole la carga al caballo. Un muchacho de estos yo los necesitaba porque él tenía un negocio y había sido exalumno del colegio, hacía 2 años había terminado ahí en el colegio. Yo lo llamé para que me hiciera el favor y me atendiera porque necesitaba un material para la jornada de la tarde. Y alcanzamos a desplazarnos hasta el almacén de él, que queda más o menos aproximadamente 4 metros más abajo de donde estaba el caballo.
y él me comentaba que habían dejado ese caballo con esa carga de papa muy pesada y que ellos le estaban arreglando porque el caballito estaba cansado. Lo que no sabíamos era lo que había dentro de los bultos. El pelado me atendió, no encontré lo que necesitaba y cuando iba a salir entró un niño que se llamaba Juan Carlos, a comprar un esfero. Y él me preguntó que si ya me iba y yo le dije que sí, el niño estaba haciendo sexto ahí en el colegio. Y en el momento que fuimos a salir, el joven Wilson, que era el dueño del almacén, salió adelante mío y abrió sus brazos y me dijo que no me dejaba salir hasta que no arreglara yo un reglamento de un evento que íbamos a desarrollar. Y yo empecé a molestarlo y en ese momento estalló el caballo. Me imaginé que me daba como un ataque y estaba sencillamente esperando que me pasara esa parte para preguntarle a los jóvenes con los que yo estaba qué me había pasado. Cuando volví en sí, solo recuerdo que mi cuerpo estaba en el piso y no me podía mover, me dolía por todo lado, la mitad de mi cara quedó debajo de una estructura, no sé qué sería, si sería una puerta o una pared, no sé. Intenté moverme, no pude moverme. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé exactamente cuánto tiempo pasó, ya me di cuenta de la gravedad de los hechos, pero me imaginé que había sido un cilindro de gas que se había estallado. El agua, llegaron los soldados, me empezaron a atender, pero yo perdía la conciencia por ratos. Me trasladaron hasta el centro de salud, me dejaron botada ahí en la entrada sobre una camilla porque ya no tenía signos vitales, hasta que un compañero maestro le dijo al médico que me atendiera y el médico contra su voluntad me entró porque él pensaba que ya no había nada que hacer. No había ambulancias, me sacaron en un carro en un Nissan. Veníamos con otro herido, el herido murió más o menos a unos 30 minutos de camino. Yo no me di cuenta que había muerto, pues el enfermero que venía conmigo, él le seguía hablando quizás para que yo no me diera cuenta. Ya llegamos a la UBI, solo sé que en la UBI me prestaron los primeros auxilios. El doctor Torres dijo que no había esperanza de vida, que si llegaba con vida a Suatá era un milagro. Me llevaron para Suatá. Cuando íbamos a pasar el puente, hacía poquito lo habían tumbado y a mí me tuvieron que pasar por un planchón. Llegamos a Suatá, en Suatá me hicieron las primeras cirugías de reconstrucción de intestinos, de estómago y de la nariz, porque quedé sin nariz. Y luego me remitieron para Duitama porque necesitaban entubarme, que mis signos vitales estaban muy débiles. En el transcurso de Suatá a Duitama, clínicamente alcancé a morir 3 veces. De hecho, cuando llegaron conmigo a Duitama, los médicos dijeron que no tenía casi signos vitales, que lo más probable era que ya no había nada que hacer. Ahí en Duitama me tuvieron 5 días en cuidados intensivos, donde al día siguiente del accidente empecé a progresar. Tuve unas heridas muy grandes, por ejemplo, perdí la nariz, tengo una reconstrucción grande de nariz porque me la volvieron a hacer. Quedé con un hueco en el estómago donde quedaron todos los intestinos perforados y el estómago, una fractura en el fémur izquierdo, fractura del hombro, esquirlas por todo el cuerpo, el pie derecho, la planta del pie derecho, una esquirla le atravesó el pie completo a la planta del pie y sin músculo abdominal de ninguna manera, porque la bomba, la explosión volvió mi músculo completo pedazos. En cuidados intensivos estuve 5 días, milagrosamente empezó a reconstruirse el tejido abdominal, a salir músculo y piel. Los médicos quedaron asombrados. A los 5 días salí de cuidados intensivos, pero en el hospital duré 1 mes y 18 días. Mi recuperación, llegué a tener 4 años, de los cuales duré 1 año y como 5 meses postrada por completo en una cama. Para volver a caminar duré 2 años largos. Para llegar a donde estoy tuve que hacer obediencia a Dios. Y un día a Dios se le ocurrió que tenía que buscar a los guerrilleros y pedirles perdón. Y yo no entendía, porque a mí era la que me habían hecho daño
y yo a ellos no les había hecho nada. Cuando el Señor me permitió entender por qué Él me mandaba a pedir perdón, yo fui a buscar a muchas personas que yo conocía, que de mi pueblo estaban vinculadas con la guerrilla, y les pedí perdón. Es importantísimo pedir perdón, es importante perdonar y perdonar de corazón. Ayer precisamente estaba estudiando un documento pequeño sobre el proceso de paz. Y yo pienso que la paz no sale de firmar un documento o un papel, sino sale de adentro, del corazón. Todavía cantamos, todavía pedimos. Este fue el tercer ataque con explosivos que realizó la guerrilla de las FARC en el norte de Boyacá en menos de 2 meses. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. Carlos Ochoa recorría el sector La Cadena llevando en su camión papa para surtir el mercado cuando el caballo explotó. Sufrió heridas graves e incluso una esquirla permanece alojada en su espalda. Esto le recuerda todos los días ese lamentable episodio. Las heridas del cuerpo sanan, pero las del alma son muy difíciles de borrar, pero la vida continúa. ¿Cómo olvidar ese día miércoles en Chita? Yo tenía un camioncito, un camión Ford modelo 60 y trabajaba ahí en el pueblo trayendo productos agrícolas o lo que saliera, el viaje que saliera para el pueblo. Ese día miércoles me contrataron a mí para ir a traer un viaje al Tobal. Yo arranqué más o menos a las 11:30 de la mañana a traerlo y de camino me encontré en el sitio, en el puente del Tobal, me encontré con el famoso caballo. El caballo lo traía tirándolo un señor Nelson, lo traía tirándolo y él venía con otro caballo con silla, lo traía por delante y él venía a pie. Y esa mirada así, pues, para uno a veces es normal porque dice se le asusta al carro, ¿sí? Pero después comprende que no, que eso todo tiene su razón de ser. Yo fui y recogí el viaje al Tobal y me volví. Llegué al pueblo y ahí nuevamente estaba el caballo, pero esas cosas que uno no piensa. Después es que se pone a pensar y dice uno, pero vea. Llegué al depósito donde iba a descargar, me dijeron, lléveme esa papa para la plaza. Me fui a llevarla, salí en reverso y el caballo nuevamente. Era la tercera vez que lo veía por el espejo. Ya, me lo orillaron y iba a 2 casas de donde estaba el caballo más o menos, ahí volteando, cuando ¡pum!, sentí la explosión. En un momento pensé que eran las llantas que se me habían estallado, pero eso sonó muy fuerte. Me bajé del carro inmediatamente y empezaron a caer cosas de arriba, ladrillos, pedacitos de teja, de todo. Entonces ya me refugié en una tienda que había ahí, me entré y la gente ya alarmada y decían, no, eso fue el carro, eso fue el carro. Y ya fuimos a mirar el carro, el camión, y eso estaba destrozado. La carrocería, las latas, los vidrios, los espejos, todo. Y entonces ya miré mis amigos ahí, por ejemplo Lucho, Wilson, de hecho 2 personas de las que yo traía, Omar y este otro señor de apellido Amarillo, venían conmigo. Y no, en ese momento no se distinguía quién fuera, porque la sangre era negra y eso todo estaba negro, todo estaba oscuro. Ya me di cuenta que empecé a sentir mojado en la espalda y era unas esquirlas que me cayeron en la espalda y estaba escurriendo sangre. Me fui para el hospital y allá no me atendieron, me dijeron que no, que eso estaba mucha gente muy congestionado y gente que tenía ya más heridas graves, lo mío era muy leve. Bueno, listo, pues uno entiende. Después me hicieron escribir en un programa de la personería por ahí que para unas ayudas. Ya me dijeron, no, eso nada, eso a usted no le pasó nada, eso es para la gente que se ve afectada. Sí. Yo dije, bueno, y el carro, mire, el carro pérdida total prácticamente. Entonces dijeron, no, eso para carros no, y es un carro viejo, eso ya no responde, el gobierno no responde por carros. Y ya quejarme. Lo único que me queda a mí es que ese caballo no me explotó cuando yo iba pasando por al frente de él, porque donde hubiera explotado pues me han echado la culpa a mí. En este momento estaría muerto y fuera culpable de eso. Me hubieran dicho, no, sí, lo trajeron porque como todo lo cuadran después. Y pues a uno le quedan pérdidas como psicológicas, daños psicológicos que no recupera, porque yo por ejemplo voy para ese lado, por esa calle, y yo siempre que estoy en el parque miro si hay algún caballo ahí, yo no voy, sí, yo miro siempre.
le queda a uno como esa vaina, esa zozobra, y esa es la historia. Una de las cosas más tristes que he vivido es ver mis paisanos, mis amigos, en una situación de que necesitaban auxilio y no poder hacerlo. Eso es lo más triste que me ha tocado vivir. El personero tuvo que hacer el levantamiento de los cadáveres porque Chita en esos días no contaba con más autoridades. Los heridos fueron evacuados en carros particulares a los hospitales de Soatá y La Huita. En el pueblo no había puesto de salud y mucho menos ambulancia. Los heridos más graves fueron trasladados en helicóptero a los hospitales de Duitama y de Tunja. Cada año los pobladores de Chita recuerdan con ceremonia litúrgica y cantos a la vida a las víctimas de la explosión del caballo bomba. Los sobrevivientes tratan de sanar las heridas del alma a pesar de la indiferencia y el olvido del Estado. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un